Bien, ya vimos anteriormente los elementos que comprenden al análisis de regresión. Vamos ahora a enfocarnos en lo que es el modelo específico de regresión lineal. Como definimos anteriormente, en el caso de que trabajemos con una variable y y una sola variable x, estaremos haciendo referencia a un modelo de regresión simple. La fórmula general que utilizamos para este modelo como tal es la que están ahí observando. Recuerden también que habíamos descrito que el objetivo que se busca con esta técnica es poder llegar a una ecuación, que es una ecuación modelo, que nos va a permitir para diferentes valores de x realizar pronósticos o predicciones en un estudio, en un caso de interés. Aquí observamos precisamente nuestra variable x y está acompañado de estos dos parámetros, beta sub 0 y beta sub 1, que es precisamente los que vamos a calcular para obtener la ecuación como tal. Las expresiones que vamos a utilizar para obtener esos valores son las siguientes. Primero debemos calcular beta sub 1, para lo cual vamos a utilizar esta expresión, que como pueden ver está compuesta de una serie de sumatorias donde están implicadas las variables x y y. Recuerden también que mencionamos que la fundamentación o la base de datos que se tiene para llegar a esta ecuación o a este modelo son unos datos pues precisamente ya conocidos de ambas variables, ¿sí? Unos datos correspondientes tanto a la variable x como a la variable y. Por eso cada uno de los elementos que componen a esta expresión pues los tenemos, ¿sí? O sea, tenemos la base y a partir de la generación de una tabla ordenada pues vamos realizando esas operaciones y obteniendo las sumatorias. Una vez hayamos calculado beta sub 1, calculamos beta sub 0 mediante esa expresión. Como pueden observar, está compuesta de la media de y menos beta sub 1, que ya lo debemos haber calculado, por la media de x. Muy bien, vamos a tomar como ejemplo base este caso en el cual tenemos un supermercado que está desarrollando un estudio precisamente mediante la relación entre unos ingresos por ventas y una inversión, unos costos publicitarios. Ahí tenemos nuestras dos variables, una que depende de la otra. La serie de tiempo que está tomando para su análisis nos dice ahí que es durante el transcurrir de un año, pero ya se cuenta con unos datos, ¿sí?, que son nuestra base y que va a estar representada por los 5 primeros meses de ese año. Ahí lo observamos para enero, febrero, marzo, abril y mayo. Tenemos ahí unas cifras pequeñas, ¿sí?, al fin de no trabajarlas con tantos ceros para no hacer las operaciones tan extensas. Lo interesante aquí es ver su procedimiento. Y bueno, ahí en la parte inferior ya nos hablan de una acción de pronóstico,
Nos dicen que para el mes de diciembre se tiene planeado una inversión de 35 en los costos de publicidad y se desea determinar cuál podrá ser el ingreso correspondiente. Para poder llegar a contestar esa estimación, por así decirlo, que nos están pidiendo ahí, pues debemos obtener la ecuación como tal. Una ecuación que va a estar representada o que va a estar dada a partir de esos datos que tenemos de los primeros 5 meses. Vamos a calcular los parámetros beta sub 0, beta sub 1, a partir precisamente de esta información. Muy bien, lo primero que hay que hacer en estos casos, en estas aplicaciones, es reconocer precisamente quién es nuestra variable dependiente y quién es nuestra variable independiente. Eso nadie nos lo va a decir, ¿sí? Solamente lo que tenemos que es leer y comprender muy bien el enunciado, saber cuál es el concepto, eso sí, de una variable dependiente, una variable independiente. Bueno, eso desde su matemática básica lo manejan, y poder identificar claramente la relación que se está dando de acuerdo a lo que nos preguntan. Bueno, aquí muy fácil, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos directamente al objetivo del estudio, miren lo que nos están diciendo, que para el mes de diciembre se tiene planeada una inversión de 35, ¿sí? En los costos de publicidad. Pues precisamente lo que se quiere pronosticar es eso, ¿sí? Que en diciembre, si yo invierto 35, ¿qué valor voy a obtener de ingresos? ¿Sí? Ese es el objetivo del estudio, y claramente pues yo observo que mi valor de inversión, que es el que yo puedo variar, es el que yo puedo decidir qué cifra le voy a dar, pues ese va a ser mi X. Y los ingresos, que es finalmente lo que yo quiero observar, pues ese va a ser, o esa va a ser mi variable Y. Mi variable Y, ingresos, que está dependiendo precisamente de la cantidad de inversión que yo utilizo como X. Ese es el primer paso, identificar pues quién va a ser Y, quién va a ser X. Y eso lo saco, o eso lo reconozco, leyendo el enunciado, leyendo el objetivo que se propone el estudio. Muy bien, ya reconociendo quién es Y y quién es X, vamos a hacer el gráfico de dispersión, que ya anteriormente describimos cuál es su concepto, su función aquí dentro del análisis de regresión. Este pues nos va a permitir visualizar si realmente los datos tienen una tendencia aproximadamente lineal. De modo que lo que tenemos que hacer es tomar nuestros valores X, ¿sí? Que es la publicidad. Vamos a hacerle ahí una escala acorde, ¿sí? Tengo 2, 4, 8, 12, 23. Bueno, le pueden hacer ahí una escala, bueno, la que ustedes quieran, de 2 en 2, de a 4 en 4, de 5 en 5, ¿sí? Todo es que va del 2 hasta el 23. Y observamos los ingresos, que son nuestros valores en el eje Y. De igual manera le hacemos una escala acorde. Recuerden que las escalas entre ejes pueden ser diferentes, ¿sí? Esta la puedo hacer de un valor y esta la puedo hacer de otro, no hay ningún problema. Lo que no se puede cambiar es la escala dentro del mismo eje, ¿sí? Que si yo la empecé a hacer de 2 en 2 en el eje X, pues yo debo continuarla todo el eje X de 2 en 2, no puedo cambiarla durante su trayectoria. Pero entre ejes, si uno acomoda de acuerdo a los valores que tenga, ¿sí? Porque puede hacer que aquí en X sean bajitos y aquí en Y puedan ser muy altos, o viceversa. Bueno, eso es simplemente la construcción ahí de un cuadrante en el plano cartesiano.
muy sencillo. Y bueno, aquí lo tenemos. Como pueden observar, aquí se utilizó una escala de A4 en el eje X, ¿sí? Y de 5 acá en el eje Y. Ahí están comprendidos todos los valores que tenemos como nuestra base de datos, con nuestros datos históricos. Y bueno, ahí están los puntos marcados para cada uno. Claramente observamos que sí, hay una trayectoria que se va dando manteniendo una tendencia aproximadamente lineal. Ahí precisamente lo que hacemos es una línea recta que trate de como de unir los puntos, ¿no? O sea, no se trata de ir haciendo una unión de puntos, digámoslo así, redundante de manera puntual, ¿sí? Sino es trazar una línea que más o menos trate de comprenderlos a todos ellos. Ya describimos también anteriormente que obviamente todos estos puntos no van a quedar alineados, siempre va a haber una cierta variación como la que observamos ahí, pues de eso se trata, ¿no? En el campo real eso es lo que ocurre, siempre está el factor de incertidumbre, el factor de variación, pues ya dependiendo de el fenómeno que se esté estudiando, algunos serán más variantes, otros no. Precisamente ahora vamos a ver el coeficiente de correlación para mirar, para medir, pues qué tan relacionadas están, y tendremos otros elementos como el error estándar que ya escribimos, que son los que me dicen precisamente cómo está la medición de esa dispersión de los datos con respecto a la línea. Muy bien, ese sería entonces, digámoslo así, nuestro segundo paso en el análisis de regresión, que ya es la construcción del gráfico y la observación, ¿no? La primera observación que hacemos para empezar a definir si definitivamente se puede seguir trabajando, si definitivamente sigue una tendencia lineal. El coeficiente de correlación. Vamos a empezar a cuantificar. Vamos a ver qué tal está la relación de las variables. Ahí en el gráfico pues se ve bastante bien, ¿no? Pero vamos a precisamente a corroborarlo a partir del cálculo del coeficiente de correlación. Ya también anteriormente observamos cuál era su concepto, su definición, los criterios que hay para definir si la correlación es buena o no. Y tenemos ya también la formulita para calcular ese coeficiente R. Todo esto lo trabajamos a partir de tablas, unas tablas ordenadas a fin de que nos quede cómodo obtener cada uno de los valores sumatoria que solicitan las fórmulas. Aquí tengo mis dos variables, X y Y. Aquí están entonces los valores de publicidad. Y aquí están los valores de ingreso correspondientes para cada uno. Ahí está la fórmula del coeficiente de correlación. Como pueden observar, el primer elemento que la compone es N. N es la cantidad de observaciones, es decir, en este caso estamos observando 5 meses. ¿Sí? Que son cada uno de estos datos que representan los 5 meses que nos dieron como información inicial. ¿Sí? Entonces Sn siempre va a ser la cantidad de observaciones que tengamos en nuestros datos históricos. Pueden ser muchos más, ¿no? Aquí estamos haciendo con esta cantidad que es la que nos da el ejemplo como tal. Luego nos dice que, bueno, esto aquí va por, debe ir multiplicado por la sumatoria de XY, X por Y. ¿Sí? Por eso esa es la primera columna que le agrego acá a los datos, X por Y.
Y pues vamos a empezar a hacer ese producto, ¿sí? Acá simplemente 2 por 6, 12, 4 por 10, 40, 8 por 14, 12, 20. Cada uno de ellos vamos a ir realizando el producto correspondiente. Bueno, los que tengan ahí la calculadora, pues las vamos haciendo, a pesar de que son operaciones muy sencillas. Aquí las que van en las columnas, pero como pueden observar, ya la operación que comprende al cálculo de la R como tal, pues ya requiere un poco más de cuidado, ¿no? Entonces por eso es bueno que vayamos haciendo aquí las operaciones para que verifiquemos los resultados y verifiquemos pues el buen manejo de la calculadora. Aquí es importantísimo, ¿sí? Realmente un dato mal, una mala operación, pues se estaría tomando una decisión incorrecta. Bueno, muy bien, ahí tenemos los datos correspondientes a esa operación de X por Y. ¿Sí? 2 por 6, 4 por 10, 8 por 14, 12 por 20 y 23 por 30. Luego nos pide la sumatoria de X por la sumatoria de Y, ¿sí? Hay que restarle eso. Bueno, ahorita vamos a sumar entonces, a totalizar esta columna y esta otra columna. En la parte de abajo, en el denominador, volvemos a encontrar n, ya sabemos que es 5. Encontramos ahora la sumatoria de x al cuadrado. Por eso está aquí esta columna. Vamos a realizar esa operación de elevar cada uno de los valores x aquí al cuadrado. Y bueno, al final también debemos sumarlo. Pues sería ahí muy sencillo: 2 al cuadrado, 4 al cuadrado, 8 al cuadrado, 12 cuadrado, 23 al cuadrado. Cada uno de sus valores ahí los tenemos. Continuamos, luego nos dice aquí menos la sumatoria de x, paréntesis, al cuadrado. Eso quiere decir que ahí va el valor de esta casilla, que es la sumatoria de x, y la debemos elevar al cuadrado. Ahí se cierra el corchete, aquí se abre el otro, quiere decir que ahí va por, nuevamente n. Encontramos la sumatoria de y cuadrado, entonces lo mismo. Vamos a venirnos acá a la columna y cuadrado y a tomar cada uno de sus elementos y elevarlo al cuadrado. 6 al cuadrado, 10 al cuadrado, 14 cuadrado, 20 cuadrado y 30 al cuadrado. Ahí tenemos sus valores. Y finalmente debo restarle la sumatoria de y, ¿sí? Que va a ser la totalización de esta columna y elevarla al cuadrado. Muy bien. De modo que ya lo que nos queda es totalizar. Vamos a sumar esta columna para obtener la sumatoria de x. Vamos a sumar esta para obtener sumatoria de y. Sumamos esta para la sumatoria de x por y, que la necesitamos acá al inicio. Y la sumatoria de x cuadrado y y cuadrado, que las necesitamos aquí en el denominador de la fórmula. Muy bien, ahí los tenemos. Esa es simplemente la sumatoria de cada una de esas columnas. Y ya con esos valores
vamos a reemplazar en la fórmula como tal. Ahí tenemos el reemplazo, observémoslo. N, que es 5, por la sumatoria de XY. Esa sumatoria de XY aquí la tenemos, nos dio 1094. Eso lo podemos escribir así. Menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y. Bueno, la sumatoria de X nos dio 49. La sumatoria de Y nos dio 80. Por eso ahí lo escribimos de esa manera. En el denominador abrimos raíz cuadrada, abrimos corchete, ahí encontramos n otra vez, que es 5. La sumatoria de x cuadrado nos dio 757. Ahí va, 5 por 757. Y le vamos a restar la sumatoria de la x elevada al cuadrado. Por eso ahí observamos sumatoria de x 49 y la elevamos al cuadrado. Ahí cerramos corchete por, abrimos el otro, nuevamente encontramos n, ahora por la sumatoria de y cuadrado, que nos dio este valor de 1632, y le vamos a restar la sumatoria de y, que es 80 elevada al cuadrado. Ahí está, cerramos corchete y todo eso dentro de la raíz. Muy bien, recordemos que este coeficiente de correlación siempre nos debe dar un resultado entre -1 y 1. Si eso no nos da, pues es que estamos realizando mal la operación o alguna de las operaciones que hicimos aquí en la tabla está mal. Siempre debe dar un valor entre -1 y 1. Esa es una guía precisamente para saber si estamos realizando bien las operaciones o no. Muy bien, de la manera como está ahí planteada, bueno, de pronto agregándole aquí el por en medio de los dos corchetes, se puede hacer directamente en la calculadora. ¿Sí? Los que tengan obviamente calculadora que permita utilizar fracciones y paréntesis y corchetes. ¿Sí? Paréntesis. Los que no, los que tengan calculadora 82 de la sencilla, de la simple, pues ahí sí es mejor que lo vayan haciendo por pasos, ¿sí? Primero hacen la parte aquí arriba, que es el numerador, la graban o la escriben, y luego hacen por separado cada una de estas operaciones que comprenden al denominador. De igual manera la escriben, la totalizan y la escriben, y al final pues realizan la división, ¿sí? Ahí pues es importantísimo el manejo de calculadora, por eso lo estoy resaltando. Muy bien, el resultado que se debe obtener ahí es de 0,99, ahí aproximadamente a 2 decimales. De modo que por favor verifiquen ahí que efectivamente hayan obtenido ese resultado. Con ese resultado, si observamos allá la tabla de criterios que vimos anteriormente cuando definimos este coeficiente de correlación, pues podemos observar que recae dentro del rango de 1 a 0,80, ¿sí? Que precisamente corresponde a un criterio de correlación fuerte. Quiere decir que las variables están muy bien relacionadas, y esta es una primera base que tomamos como decisión para continuar con los demás elementos que componen al análisis como tal.
Recuerden que para los criterios bajos, ¿sí? Para la correlación débil o la que definitivamente no existe, pues ya ahí concluiría el ejercicio, ¿no? Si llegamos a obtener un valor R dentro de esos dos criterios inferiores, los dos criterios más bajos, pues ya realmente deberíamos parar, porque no tendríamos una buena garantía de que los pronósticos pues vayan a ser realmente acertados, ¿no? Realmente eficientes. Continuemos ahora con la covarianza. Vamos entonces a confirmar la relación proporcional que hay entre esas dos variables. Para ello necesitamos la sumatoria de x por y, que ya la tenemos, el valor de n, que ya sabemos que es 5, y necesito los promedios, ¿sí? Es decir, la media de x, la media de y. Bueno, sí vamos a calcularlos. Como ya tenemos la sumatoria, ¿sí? Pues simplemente la media de y va a ser su sumatoria dividido entre la cantidad de datos, que son 5, nos da 9,8, y la media de y, su sumatoria nos da 80, dividido en 5, pues va a ser igual a 16. Reemplacemos los valores ahí en la expresión. ¿Sí? Tendríamos así sumatoria de xy, que dio 1094, dividido en 5, y menos los promedios, 9,8 por 16, eso nos debe dar un valor de 62. Como ven, es un valor positivo que está pues relativamente lejos del 0. Por eso confirmamos que la relación de varianza entre las variables pues también es directamente proporcional. Mientras que la una aumenta, la otra también. Y vamos a calcular ya los parámetros del modelo, que son nuestros valores para beta sub 0 y beta sub 1. Empezamos con beta sub 1. Ahí tenemos la fórmula, y ya también prácticamente tenemos todos los elementos de la tabla que acabamos de construir. ¿Sí? Mire, tenemos la sumatoria de x por y, que es 1094. Aquí tenemos las sumatorias de x y de y, 4980 respectivamente. La sumatoria de x cuadrado, que ya también la obtuvimos, ¿sí? Nos da 757. Y la sumatoria de x, que es 49, la elevamos al cuadrado. Muy bien, vamos a reemplazar ahí cada uno de los valores. Ahí están. Y vamos a realizar esa operación. Nuevamente practicamos ahí muy bien el manejo de calculadora para obtener correctamente los valores. Podemos aproximarlo a dos decimales, ¿sí? Podemos dar ahí el valor de beta sub 1 aproximado a 2 decimales. Esa operación debe darles aproximadamente 1.12. Y con ese valor de 1.12 y con los promedios de x y de y, ya podemos calcular fácilmente beta sub 0. ¿Sí? Ahí está su expresión. Reemplazando nos quedaría de esa manera: 16 menos 1.12 por 9.8. Y bueno, esa operación sí ya simplemente nos da aproximadamente 5,02. Con eso ya podemos armar la ecuación de regresión, ¿no? ¿Sí? Ya es simplemente escribirla con esos valores. Ahorita que realicemos la
la estimación para el valor puntual de 35 que nos dieron, pues la vamos a implementar. Vamos a ver el error estándar, qué tal nos quedó. ¿Sí? Esa es la expresión que vamos a utilizar. Como ya tenemos beta sub 0 y beta sub 1, pues ya también tenemos prácticamente todo. La sumatoria de y cuadrado, que ya también la hicimos, y todo eso dividido en n-2, o sea, va a ser dividido sobre 3. Ahí están los valores reemplazados. Sumatoria de y cuadrado que nos dio 1632, el beta sub 0 que acabamos de obtener de 5,12 por la sumatoria de y que es 80. Le restamos el beta sub 1, bueno, ahí debe ser es 1.12, ¿sí? Que es el que está bien aproximado. Y por la sumatoria de x por y que nos dio 1094. Todo eso sobre 5 menos 2. Bueno, se debe obtener ahí un valor aproximado de 1.64, lo cual es un error pues bastante bajo, ¿sí? Recuerden que este es como una medida promedio de las variaciones o de las distancias que hay de los puntos a la línea recta, a la forma lineal. Siempre necesitamos que sea pues entre más bajo mejor, ¿no? El coeficiente de determinación. Vamos a ver con este elemento cuál es el porcentaje de explicación que tiene la variable x para nuestra variable y. Ese necesitamos que sea bastante alto, pues entre más alto mejor también va a ser su pronóstico. Para este vamos a realizar tabla, ya que si observamos ahí en la fórmula sus expresiones, ¿sí? Pues están dadas a partir de sumatoria. Por eso le vamos a agregar aquí esta primera y que encontramos, se lee y pronóstico y se obtiene ya utilizando precisamente nuestra ecuación de regresión. Ahí precisamente está ya armada nuestra ecuación de regresión, ¿sí? Con el valor de beta sub 0 que obtuvimos y el valor de beta sub 1 y nuestra variable x que queda ahí para agregarle los valores. De modo que vamos a utilizar esa ecuación reemplazando cada uno de los valores de x que tenemos para obtener estos nuevos valores y que se describen como y pronóstico, ¿sí? De modo que el primero sería pues 5,02 más 1.12 por x, que sería este x de igual a 2, ¿sí? Para el siguiente pues sería reemplazando con el valor de 4, 5,02 más 1,12 por 4. Luego sería con el valor de 8, ¿sí? 5,02 más 1,12 por 8. Y así para los demás valores que tenemos ahí de x. Utilizando esa ecuación, verifican ahí por favor esos valores que serían los que comprenden a esa columna de y pronóstico, que la necesitamos acá, forma parte de la operación del numerador para calcular el coeficiente. Luego nos dice que debemos restarle la media de y, esa media de y si ya la tenemos, y elevar eso al cuadrado. De modo que vamos a hacer esta operación acá, ¿sí? Para cada uno de los valores que obtuvimos acá de y pronóstico, y con el objetivo de que al final podamos sumarla, podamos totalizarla para utilizarla correctamente ahí en la fórmula, ¿sí? Aquí sería entonces 7,34
menos la media de Y. Creo que la media de Y nos había dado 16, si no me equivoco. Sí, efectivamente 16, que es la media de Y. Ese pues va a ir ahí constante para cada uno de ellos. Entonces sería 7,34 menos 16 elevado al cuadrado. Con el siguiente sería 9,56 menos 16 elevado al cuadrado. 14 menos 16 elevado al cuadrado. ¿Sí? Así con los demás, vamos haciendo esa operación en cada casilla. Y bueno, esos serían los valores que le corresponden. ¿Sí? Este aproximado allá 75, 41.47, 4 en este caso. Bueno, sí, 14 menos 16 nos daría menos 2 y elevado al cuadrado da 4. Bueno, lo pueden allá dejar aproximado a 2 decimales. Y esta que nos queda acá, pues es la que corresponde a la parte del denominador. Miren que aquí va la Y normalita, o digamos la Y original, ¿sí? También restándole la media y elevándola al cuadrado. De modo que aquí en la primera casilla sería 6 menos 16 elevado al cuadrado. Y luego hacemos para el otro valor de Y, que es el 10, menos 16 elevado al cuadrado. 14 menos 16, pues eso nos va a dar menos 2 elevado al cuadrado. Y bueno, así para cada uno de ellos. Este nos da puros valores enteros, por eso lo dejamos ahí. Ahora vamos a totalizar, ¿sí? Necesitamos totalizar pues estas dos columnas finales solamente, que son las que comprenden al numerador y al denominador del coeficiente de determinación. Recuerden también que una vez hagamos esta división, la multiplicamos por 100, ya que este coeficiente de determinación se debe expresar en su forma porcentual. Bien, ahí tenemos las sumatorias de esas dos columnas. 341.05, que viene a ser la que representa al numerador, y 352, que es sobre la que la vamos a dividir. ¿Sí? Ahí está planteada la división, y eso nos debe dar un valor de 0.97, lo cual si lo multiplicamos por 100, obtenemos que corresponde al 97%. Ese es el grado de explicación de X para el comportamiento de Y, por lo tanto es bastante bueno. Y finalmente, bueno, ahí está la ecuación de regresión, ya la habíamos armado ahí anteriormente. Y igual a 5,02 más 1,12x. Lo que vamos es a contestar la estimación puntual que nos están pidiendo ahí. ¿Sí? Nos dice que el estudio requiere estimar los ingresos para la inversión de 35. Por lo tanto, vamos a reemplazar el valor de 35 como variable X en la ecuación de regresión. Ya simplemente nos quedaría ahí expresarla. Y pues eso da un valor ahí aproximado de 44.22. Esto que estamos haciendo ahí es lo que se conoce como una estimación puntual, ¿sí?
Recuerden que ya hemos trabajado anteriormente la estimación por intervalos, que es donde va implicado ya un nivel de confianza, que es una probabilidad de éxito que vamos a tener. En este caso simplemente esto es un pronóstico de estimación puntual. Más adelante estaremos viendo precisamente cómo realizar estimaciones por intervalo a partir de este análisis de regresión, pero por ahora pues ahí estamos contestando lo que nos pide el ejercicio a nivel de pronóstico. Para el mes de diciembre, con una inversión de 35, se estarán esperando unos ingresos por venta de aproximadamente 44.22. ¿Sí? Ahí está esa conclusión de forma teórica, de forma resumida.